Empezamos. Muy buenos días y muchas gracias por asistir a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. En la sesión de hoy hemos aprobado medidas para atender necesidades de las personas mayores, de los dependientes y de las familias extremeñas. El Consejo de Gobierno ha aprobado la contratación de un nuevo servicio de teleasistencia domiciliaria que garantice este recurso esencial para todas las personas que lo precisan en Extremadura. Este servicio permite que personas mayores o dependientes que viven solas puedan permanecer en sus hogares, garantizándoles atención y asistencia inmediata en caso de emergencia. Debido al aumento de la demanda de teleasistencia, vamos a ampliar el número de dispositivos activos. Pasaremos de 8.000 disponibles en la actualidad a los 10.000 para que ninguna persona que lo solicite en Extremadura se quede sin este servicio. Reforzamos el servicio de protección, que es vital para la atención a nuestros mayores, a quienes sufren una discapacidad, a las personas enfermas o a los que padecen otras situaciones consideradas de riesgo. Vamos a destinar 6,8 millones de euros a financiar este nuevo contrato, que tendrá una duración inicial de 3 años, con la posibilidad de prorrogarlo hasta 5 años. Se trata de un servicio enfocado a las necesidades concretas de cada extremeño, al que se sumarán propuestas de programa de envejecimiento activo y de desarrollo comunitario. Seguimos ahora con la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional. El Consejo de Gobierno ha aprobado una nueva convocatoria de ayudas de 200 euros al mes para apoyar a las familias en la escolarización de sus hijos en el primer ciclo de educación infantil. Durante el curso 24-25, más de 2.400 familias se han beneficiado de estas ayudas, pioneras en Extremadura. Tras el éxito de la convocatoria anterior, volvemos a impulsarlas para que todos los alumnos de 2 a 3 años, pero además, como novedad, la ampliamos a los escolares de la franja de 1 a 2 años y el objetivo es seguir extendiéndolas hasta cubrir a la totalidad de niños de 0 a 3 años. Esta iniciativa es una apuesta de la Junta de Extremadura por la escolarización temprana y gratuita para los más pequeños, una medida con la que además facilitamos la conciliación de la vida familiar. Para esta convocatoria vamos a destinar 8,8 millones de euros. Podrán acceder a los cheques de 200 euros los alumnos de cualquier centro docente público o privado autorizado por la Consejería de Educación. Y estas ayudas se complementan con las impulsadas por la Secretaría General de Igualdad, que se destinan a los alumnos de las guarderías que no pertenecen a la red educativa de la Junta de Extremadura. De esta forma garantizamos la libertad de elección del centro de todas las familias. Seguimos con más ayudas autorizadas en la sesión de hoy y nos detenemos en la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural. El Consejo de Gobierno ha aprobado la convocatoria de ayudas para proteger los cotos de caza extremeños. Las cuantías de hasta 20.000 euros cubrirán el 80% del gasto en contratación de personal de vigilancia para combatir la caza furtiva y más perfiles dedicados a gestionar recursos cinegéticos. Podrán pedirlas los titulares de los cotos de caza y las sociedades de cazadores extremeñas. Las inversiones iniciales previstas son de 300.000 euros, ampliables a un 20% si fuera necesario. Y vamos ahora con otra iniciativa de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, que pone el foco en el cooperativismo y en otras entidades de economía social. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la convocatoria de ayudas del Plan de Impulso de las Entidades de Economía Social para 2025. Apoyaremos las inversiones que realicen en sus instalaciones y en la contratación de servicios técnicos. La labor de las entidades de economía social es fundamental para fijar población en nuestros pueblos e impulsar el mundo rural. Este modelo empresarial, que prima el compromiso social sobre el ánimo de lucro, contribuye a la creación de empleo de calidad. Estas entidades también necesitan emprender procesos de modernización y profesionalización para seguir siendo competitivas. Para ello, destinamos 345.000 euros, con los que financiaremos 2 programas. El primero cubrirá hasta el 50% de las inversiones en mobiliario, maquinaria, equipos
o mejoras de las instalaciones hasta un máximo de 15.000 euros. Y el segundo favorecerá la contratación de servicios cualificados para realizar trámites. En este caso, cubrirá el 100% de la inversión hasta un máximo de 2.000 euros. Para terminar, les informo de un asunto que compete a la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes. El Consejo de Gobierno ha aprobado la declaración de bien de interés cultural con categoría de sitio histórico a la ermita de Nuestra Señora del Salor, situada en la localidad cacereña de Torrequemada. La declaración reconoce tanto la singularidad del edificio de estilo gótico mudéjar como el entorno arqueológico en que se encuentra. La ermita, destacada por su cúpula del siglo XVIII y sus pinturas murales del siglo XV y XVI, de gran valor dentro del contexto artístico de Extremadura. Además, conserva un importante patrimonio inmaterial. Desde la Edad Media hasta hoy, la devoción por la Virgen del Salor se ha mantenido entre los habitantes de Torrequemada y su comarca. En la actualidad, 4 romerías anuales mantienen viva esta tradición y sitúan a la ermita como centro espiritual de la zona. Con esta declaración, la Junta de Extremadura avanza en su compromiso por la protección, conservación y difusión del patrimonio histórico y cultural de la región. Y finalmente, quiero anunciarles las fechas de la próxima edición de FIO. Será el 27 de febrero al 1 de marzo, cuando Extremadura, y en concreto el Parque Nacional de Monfragüe, volverá a convertirse en la capital internacional del turismo ornitológico. Durante 3 días, la Feria Decana del Turismo de Naturaleza de España y la segunda más importante de Europa dedicarán a la observación de aves y atraerán profesionales, aficionados, fotógrafos, turoperadores y conservacionistas. El año pasado, como recordarán, FIO atrajo a 19.000 visitantes, expertos internacionales y medios especializados. Un motivo de orgullo para nuestra tierra y un motor para la economía local de la comarca del norte cacereño. Es todo por mi parte. Me pongo a su disposición si tienen alguna pregunta. No sé si tiene algún compañero alguna pregunta referida al contenido explícitamente del Consejo, si no paso a otras preguntas. Tenía 2 preguntas, consejera. Por un lado, la jueza Beatriz Viedma ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que investigue el aforamiento de Miguel Ángel Gallardo. Queríamos una valoración sobre esta cuestión. Y por otro lado, sobre la tarjeta SATE, que a partir de mañana se podrá ¿He oído? Sobre la tarjeta SATE, las ayudas para el transporte de viajeros por carretera, que podrá solicitarse a partir de mañana. Pues bueno, pues recordar un poco la utilidad de este instrumento, que podrá solicitarse a partir de mañana y durante todo el año. Gracias. Muy bien. Bueno, pues sobre su primera pregunta, decirles que nosotros sí creemos en el Estado de Derecho. Respetamos completamente el trabajo de los jueces y nos parece muy grave que ayer se volviera a descalificar la independencia judicial. Cada declaración es más bochornosa que la anterior. Es una vergüenza que Extremadura sea noticia por los hechos y por las declaraciones del líder del PSOE. No solo usa las instituciones para su beneficio, sino que también ha decidido atacar e insultar a los jueces. Hay que recordar que al señor Gallardo no se le persigue por su ideología, se le persigue una jueza por sus hechos, por su investigación. Y respecto al bono transporte, decirle, bueno, pues que, como bien ha dicho, a partir de mañana ya es efectivo, que cubre el 100% del coste y que es una herramienta muy necesaria en Extremadura, que además, como saben, adolecemos de medios de transporte lo suficientemente fuertes e interesantes y tenemos que seguir ayudando a la población a poder moverse por ella. Muchas gracias. Hola, buenos días. Quería saber si ya nos puede concretar la fecha del debate sobre el estado de la región. Según lo que dijo, tendría que ir ya de la semana que empieza el 23 lunes al 27. O sea, que si nos concreta los días, perfecto. Muchas gracias. 26 y 27 de junio. En este momento, hoy daremos traslado a la Asamblea para que proceda, se solicitará por escrito y para que proceda a su aprobación, y los días serán el 26 y el 27 de junio. ¿Qué tal? Buenos días. Es una cita importante, además en el Ecuador, imagino, es en el Ecuador de la legislatura de la presidenta de María Guardiola. No sé, cuéntenos un poco, no obviamente por dónde van a ir, pero sí
qué líneas se pueden tocar o trazar. Profundícenos un poquito, si puede, en este asunto. Gracias. Bueno, como todos los debates, y más de mano de la presidenta Guardiola, que siente el compromiso que siente por Extremadura, pues estará repleto de explicaciones, de anuncios, de concreciones sobre lo que se quería hacer y sobre lo que se ha conseguido hacer, además de cuál es el futuro que le espera a partir de este Ecuador a Extremadura con su gestión. No dejará nada en el tintero, como no hace nunca, y evidentemente pondrá sobre la mesa tanto lo que considera este Gobierno que ha sido la efectiva política llevada a cabo, como las contestaciones que tenga que hacer a la oposición. Sí, al respecto quería no sé si precisión. ¿Se va a afrontar ya un debate aceptando, entre comillas, que el que está enfrente es Miguel Ángel Gallardo, o el debate va a estar centrado en si ha sido un aforamiento ilegal, fraude de ley? A ver, un debate del Estado de la región es un debate sobre cómo está y cómo se encuentra la región. Y en la región han pasado cosas y todas estarán incluidas, lógicamente, en las reflexiones que la presidenta, insisto, profesionalmente hará sobre la región. Este debate no solamente es para debatir entre los políticos, este debate es para los extremeños y las extremeñas, que son los que tienen que conocer y reconocer y tomar sus propias conclusiones de lo que hasta ahora está haciendo el Gobierno. Nada más. Muchísimas gracias.